la sola visión de una tarántula puede causar escalofríos, especialmente en aquellos que sufren de aracnofobia, el miedo irracional a las arañas. Estos arácnidos destacan por su tamaño y apariencia imponente, con una historia evolutiva de más de 16 millones de años. Han prosperado en casi todos los continentes. Y aquí comienza una leyenda congoleña que te dejará helado. La leyenda del Yabafofí ha sido parte del folclore congoleño por generaciones. Los habitantes de las zonas más remotas de la jungla narran historias sobre encuentros aterradores con estas criaturas, que según ellos, pueden llegar a medir más de 1 metro de longitud, con cuerpos peludos, y colmillos capaces de atravesar la carne de animales, mucho más grandes que un insecto. Lo que diferencia a esta leyenda de otras criaturas, es que existen relatos de exploradores, que afirman haber visto con sus propios ojos a esta gigantesca araña. Uno de los testimonios más impactantes proviene del cartógrafo escocés Douglas Arnott, quien trabajó para el Ordnance Survey desde 1962 hasta 1991. Arnott era un explorador experimentado, y su trabajo lo llevó a algunos de los lugares más inexplorados de África, especialmente durante la década de 1970. Fue en este periodo cuando Arnott, mientras cartografiaba áreas remotas del Congo, escuchó por primera vez las historias del Yabafofí. Douglas Arnott pasó gran parte de su vida trabajando en África, documentando y cartografiando territorios como Ghana, Senegal y el Congo. Durante sus expediciones por la selva congoleña, Arnott fue asistido por Joseph Kasongo, un cazador local, que conocía cada rincón de la jungla y podía comunicarse con los habitantes de las aldeas más remotas. Su relación con Kasongo fue crucial para que Arnott pudiera navegar por terrenos difíciles y ser bien recibido por las comunidades locales. Entre 1973 y 1978, Arnott y Kasongo recorrieron más de 340.000 kilómetros cuadrados de selva, explorando y documentando caminos, asentamientos y características naturales de la región. A lo largo de estos años, Arnott se familiarizó con las leyendas locales y las creencias populares. Sin embargo, una de las historias que más lo intrigó fue la del Yabafofí. En septiembre de 1978, Arnott y Kasongo llegaron al pequeño pueblo de Dakar, una comunidad aislada con unos 50 o 60 habitantes. Dakar se encontraba en el corazón de la selva tropical del Congo, justo en el Ecuador. Una región caracterizada por su densa vegetación, altas temperaturas y un nivel de oxígeno inusualmente elevado. Arnott describió el lugar como primitivo, aunque los lugareños le ofrecieron una cálida bienvenida. Según las propias palabras de Arnott, viven de manera muy sencilla, muy lejos del estilo de vida londinense, pero su amabilidad es incomparable. Me han recibido con una calidez sorprendente, algo también muy lejos de Londres. Durante su estadía, Douglas y Joseph se hospedaron en la casa de Veronique Chungu, una viuda con 2 hijos pequeños. Fue entonces cuando Kasongo mencionó por primera vez que estaban en territorio del Yabafofí, y los lugareños lo corroboraron. Según ellos, en esa zona vivían tarántulas que podían medir más de 1 metro. Aunque Arnott era un hombre de ciencia, esta afirmación despertó su curiosidad. El 30 de septiembre de 1978, un joven del pueblo regresó del río en estado de histeria. Entre sollozos, gritaba que había visto a un Yabafofí. Los aldeanos, en lugar de calmar al joven, comenzaron a rezar y a invocar protección espiritual. Joseph, para sorpresa de Arnott, también participó en las oraciones. Douglas, algo escéptico, registró en su diario: pensé que Joseph era un hombre de ciencia. No puedo culparlo, sin embargo, si existiera una araña de semejante tamaño, probablemente yo también rezaría. Lo que inicialmente parecía una superstición local, pronto comenzó a inquietar a Arnott. Los relatos sobre encuentros con el Yabafofí se repetían entre los aldeanos, y la tensión en el pueblo era palpable. Sin embargo, Douglas aún no había visto con sus propios ojos lo que tanto temían. El 2 de octubre, Douglas y Joseph hicieron una caminata por la jungla circundante, hasta el río Mobonanga.
Fue durante esta expedición que Arnaud presenció algo fuera de lo común. Lo anotó en su diario. Vimos la araña babuino rey, más grande que jamás había visto. Encontramos algunas de 15 o 18 centímetros antes, pero esta era diferente. Debía medir al menos 30 centímetros. Estaba en un árbol, casi como si nos estuviera observando, antes de desaparecer. Algunos científicos teorizan que lo que Arnaud vio fue simplemente una gran araña babuino. Una especie conocida por su tamaño en esa región. Sin embargo, hay quienes creen que podría haber sido una cría de Java fofi, aún en desarrollo. Otros incluso sugieren que Arnaud subestimó el tamaño, debido a la incredulidad que sentía en ese momento. El misterio permanece. El evento más aterrador ocurrió unos días después, el 5 de octubre. Esa noche cambiaría para siempre la vida de Douglas Arnaud y sellaría su decisión de abandonar África para siempre. En su diario, escribió lo siguiente. Aquella noche estábamos durmiendo en casa de Veronique. Joseph y yo habíamos montado hamacas en la sala de estar, mientras Veronique dormía en una pequeña cama en la cocina. Los niños estaban en una habitación contigua. Todo parecía normal, pero alrededor de las 3 o 4 de la mañana, me desperté con un leve gemido que provenía de la habitación de los niños. Me levanté, y al pasar por la cortina de cuentas que separaba las habitaciones, noté que los dos niños mayores no estaban en su cama compartida. Escuché nuevamente el gemido, esta vez mucho más cerca de mis pies. Cuando miré hacia abajo, los vi acurrucados contra la pared, con expresiones de terror en sus rostros. Estaban completamente en silencio, con los ojos fijos en la cuna del bebé Albert. Tardé unos segundos en ajustar mis ojos a la penumbra, pero cuando lo hice, ojalá no lo hubiera hecho. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba una escena horrenda. Una araña de al menos 1,5 metros de largo, con patas cubiertas de pelos oscuros y enmarañados, estaba sobre la cuna de Albert. Sus colmillos, que debían medir alrededor de 15 centímetros, estaban clavados en el cuerpo del bebé. Albert no emitía sonido alguno, lo que me lleva a creer que la criatura ya lo había paralizado, o quizás, devorado en parte, antes de que llegara. Me quedé paralizado por el miedo. Mis piernas no respondían. Estuve allí, congelado, viendo cómo esa bestia levantaba sus patas delanteras hacia mí, en una clara demostración de dominio. Lo que siguió fue aún más perturbador. La araña, en lugar de huir, como cualquier otro animal, permaneció en su lugar, exhibiendo su poder sobre la cuna del bebé. Después de unos momentos, decidió retirarse, arrastrándose lentamente, por la ventana abierta por donde había entrado. Cuando despertaron a Veronique, sus gritos desgarradores resonaron en toda la selva. Para Arnaud, esa fue la gota que colmó el vaso. Douglas Arnaud decidió abandonar el Congo después de esa noche. Nunca volvió a hablar del Java fofi, hasta décadas después, cuando le confió los detalles de esa fatídica noche a su nieto, Joshua. Douglas pasó el resto de su carrera en Canadá, evitando cualquier referencia a sus expediciones en el Congo. Nunca entregó estos diarios a la agencia de cartografía, temeroso de que nadie le creyera. En 2019, Douglas falleció, pero antes de morir, le dejó sus diarios a Joshua, quien no los revisó a fondo, hasta el 2021. Movido por la curiosidad y el deseo de demostrar que su abuelo no mentía, Joshua organizó una expedición en 2022 a Dakar, junto a un equipo de científicos del Midlothian, un instituto de ciencia y zoología. Desafortunadamente, Veronique había muerto muchos años antes, y sus hijos se habían mudado. Sin embargo, el nieto de Veronique, Emmanuel Munginga, aún vivía en el pueblo. Según Emmanuel, su familia nunca olvidó la noche en que el bebé Albert fue asesinado por una criatura que todos creían producto de una leyenda. Los aldeanos de Dakar afirman que el Java fofi ya no ha sido visto en muchos años, y lo atribuyen a la deforestación y los incendios forestales, que han destruido gran parte de su hábitat. Sin embargo, para muchos, la criatura sigue siendo real. Es un engendro del diablo, y como dicen los ancianos del pueblo,
quizás era hora de que el diablo regresara al infierno. La ciencia moderna aún no ha reconocido la existencia de una araña gigante como el Yabafofí. Pero los relatos de Douglas Arnott y los testimonios de los aldeanos del Congo nos dejan con muchas preguntas. ¿Es posible que en lo profundo de las selvas africanas habiten criaturas que aún no han sido descubiertas? Con los diarios de Arnott finalmente disponibles al público, tal vez la búsqueda de respuestas esté a punto de comenzar. Si te ha gustado esta historia, deja un like y comenta qué te ha parecido. Aquí tienes 2 relatos más que te pueden gustar. No te olvides de suscribirte, sería un gran empujón para el canal y me motivaría a seguir creando historias nuevas y aterradoras.